Éxodo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Y la concibió y dio a luz a un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Tomen asiento. Hoy día tenemos un ejemplo, en realidad, de la importancia de los niños. Como Dios, fíjate, verdaderamente ha escogido lo débil del mundo para vencer a su enemigo. Y aquí vemos a un niño en esta historia y su nombre era Moisés. En el Nuevo Testamento también tenemos el ejemplo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que también vino a este mundo como un niño. Y luego, durante su ministerio, Jesús bendice a los niños. Mateo 19, versículo 13 al 15, se lo va a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Y les tengo que decir, nosotros como cristianos tenemos, fíjate, una gran oportunidad, tanto una gran responsabilidad de no impedir a que los niños vengan a Jesús. Ya vimos aquí, en Mateo, querían detenerlos y dijo Jesús: no hagan eso. Dejen que los niños vengan a mí. Y me puse a pensar y anoté unos puntos aquí. Yo cuando miro nuestra congregación, si es en español, es en inglés, es la misma congregación. La diferencia es que hablamos una lengua diferente, es todo, pero es la misma congregación. La congregación sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y cuando llegan familias nuevas, y mayoría de las familias en esta comunidad, en esta iglesia, sea en español, sea en inglés, son hispanos. Y cuando llegan, no llegan con un niño, ¿no? Llegan con 5, 6, 7, 10 niños. Entonces el ministerio de niños todo el tiempo está creciendo. Todo el tiempo está creciendo. Y me pongo a pensar, están los Rangers, están los Rangerettes, están los jóvenes, está la escuela. ¿Cuántos niños están en nuestra iglesia? Muchos niños. ¿Ven? Y cuando me pongo a pensar aquí, las palabras de Jesús dicen: no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y hay veces padres detienen a sus hijos. Hay veces los quieren alejar y decir: ¿sabes qué? Cuando tengas edad tú puedes... No.
No impidas que los niños vengan. Y me pongo a pensar, y fíjate, nosotros nos tenemos que preparar para lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. Y ahí viene. Tenemos que estar disponibles para servir al Señor en el ministerio aún de niños. Y quizás no va a ser el ministerio de niños, pero ¿sabes qué? La seguridad, el estacionamiento. Todo esto es para que los niños puedan. ¿Por qué? Porque son las generaciones después de nosotros. Tenemos que estar disponibles para servir. Fíjate, nuestros hijos necesitan que los amemos en el amor de Dios. Hay oportunidades siempre en el ministerio de niños. Y fíjate como dije, oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios no nos necesita, pero nos quiere usar. Podemos ser entrenados para ministrar, para amar a los niños. Y yo siempre digo esto, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Vamos a impedir la obra de Dios? Y ahora, no les estoy torciendo los brazos, no quiero que se sientan apresurados, que, el pastor dijo, no se trata de eso. Pero yo siempre tengo la idea y la enseñanza que siempre se me ha enseñado a mí es que donde Dios guía, Él provee. Él provee. Y si has estado aquí verdaderamente por 6 meses o más, y mira, es tiempo, porque hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. Y no impidas que los niños vengan. Ahora, me pongo a pensar en nuestros estudios de últimamente. Estamos viendo y Juan Bautista, Mateo capítulo 3, ¿no? Y él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son estos frutos? Ya hablé y les dije de asistir a la iglesia, estar aquí los domingos, estar los miércoles, estar disponibles, servir al Señor. Todos esos son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ven? Tanto como Jesús nos dijo, Jesús dice, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Bueno, si recuerdan, vimos la semana pasada que ha entrado un nuevo rey aquí, un faraón nuevo, uno que no conocía a José. Y se fueron, fíjate, ellos, los judíos, de prosperidad a persecución. Y si recuerdan, nunca fue la intención del Señor, de Dios, que Israel permaneciera en Egipto. Por un tiempo, si recuerdan, todo iba muy bien para ellos. José era solamente segundo a Faraón. Y esta posición vimos que venía con muchos privilegios. Ellos apreciaban mucho a José. ¿Por qué? Porque él los había salvado de la hambruna y por eso ellos eran bendecidos. Vivían de lo mejor, de lo gordo, de la tierra, de lo mejor en Egipto. Y se multiplicaban y eran bendecidos de Dios. Pero la persecución iba a seguir aquí. Y los judíos iban a llegar al punto de orar y pedir auxilio de Dios. En Génesis 15, Dios había dicho que ellos iban a estar ahí por 400 años en esta condición. Pero fíjate, vimos que Faraón iba a tratar todo lo posible para deshacerse de los judíos. Cuando él vio que se levantaban y eran muchos, lo primero que hizo, los esclavizó. Éxodo 1:12 nos dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces esto no funcionó. Y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Segundo, mandó a las parteras que mataran a los niños, a los varones, pero esto también no funcionó. Éxodo 1:17.
Pero las parteras temieron a Dios, hicieron como les mandó el rey, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Fíjate, Faraón se enteró que su plan no está funcionando, se molestó, su ira se levantó y podemos decir que él tomó la situación en sus propias manos. Ya no podía controlar a las parteras, pero lo que sí podía hacer él era ahogar a los niños y preservar las vidas de las niñas. Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservará la vida. Les traigo la atención a lo que les mandó que hicieran. ¿Recuerdan estas palabras? Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservará la vida. Echarlos al río. Es con esto que ahora aquí podemos entrar y ver nuestro estudio, y lo vamos a ver en 4 puntos hoy noche. Primero, el primer punto es la solución de Faraón. Éxodo 1:22. El niño, versículo 1 al 4. Salvaciones de Dios, versículo 5 al 10, la primera parte. Y al fin, el cuarto punto es el nombre del Salvador, versículo 10, segunda parte. La solución de Faraón. Aquí, fíjate una vez más, Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservará la vida. La primera lección que aprendemos de salvación es que Dios triunfa sobre el mal. Amén. Vemos verdaderamente qué feo es el mal que existe en el mundo. Dios, fíjate, nos permite ver que el poder del mal nunca está satisfecho. Cada vez que el plan de Faraón no funcionaba, podemos decir que su plan se hacía más letal, escalaba, se hacía peor. Fíjate, el primer plan era de esclavizar a los israelitas, el segundo plan matar a los niños al nacer, el tercer plan era ahogarlos en el río. Esta era la solución de Faraón. Y vemos que su plan estaba ahora, podemos decir, al aire libre, públicamente, todo lo podían ver, el plan de él. Ahora, se sabía lo que Faraón quería hacer. Pero si recuerdas, el primer paso era solamente esclavizarlos. El segundo paso, podemos decir, muerte a escondidas. Y al fin, simplemente matarlos abiertamente. Echen todo niño al río. Y tenemos que entender esto. Que esto es como el mal nace y crece el pecado. Progresa. Fíjate, progresa de lo escondido a lo que es aceptable públicamente. Es como funciona esto. Si nos ponemos a pensar, es como comenzó el aborto de los bebés. Era algo que se hacía a escondidas en tiempos anteriores. Se hacía a escondidas. Luego fue algo que el gobierno aceptó como un derecho y hoy en día se encuentran clínicas en todo lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Están matando a los bebés. Y muchos lo aceptan. Porque no es vida. Pero el cristiano cree que la vida comienza del momento de concepción. Del momento que las dos células se comienzan a dividir, ya es vida. Ya es vida. Esto es como funciona el pecado. Un hombre, una mujer caen en pecado, están a escondidas
Y progresa a punto de hacerse, podemos decir, un par de sinvergüenzas. Cuando menos piensa. Los encuentras públicamente. Y otros como ellos también los aceptan. Verdaderamente lo hacen ante todo, sin remordimiento. Si te pones a pensar, así fue la homosexualidad. No era aceptable, se hacía a escondidas, creció. Ahora se pueden casar públicamente y forzablemente quieren que lo acepten. Pero Génesis nos dice, Dios creó un hombre y una mujer. Nada más, nada menos. El matrimonio es creado por Dios. ¿Ven? Pero sigue creciendo y es como funciona. Fíjate cómo se desarrolla el pecado. De escondidas, llega públicamente. Este es el camino de la maldad. Esta es la razón que necesitamos a un Salvador. Un Salvador que nos pueda librar de la maldad de este mundo. Amén. Ese Salvador es el único, Cristo Jesús. Bueno, vemos el niño, versículo 1 al 3, versículo 1 al 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En esos tiempos, fíjate, de tanta dificultad para una pareja entrar en una relación, pero vemos que estos dos, fíjate, tuvieron el valor de casarse, y no nomás casarse, pero también comenzar y tener una familia. Cuando nació el niño, ella pensó que el niño era hermoso. Y cuando la Biblia dice que alguien es hermoso, verdaderamente es hermoso. No, sin cuestión. Pues, pero me pongo a pensar, a ver, ¿cuál madre no piensa que su precioso Juanito o Juanita no es hermoso? No. ¿Qué no están hermosos? Te preguntan. Cuando vas al hospital, ¿no? Y ahí los ves o te invitan a la casa por primera vez, se los traen aquí. Ay, mira qué hermoso está mi hijo, mi hija, ¿no? Y yo he visto, fíjate, para mí todo niño recién nacido, todos se parecen. ¿No? Unos tienen un poquito más pelo y el otro no, pero y uno a veces dice, preciosos y bellos, ¿de dónde? No, todos arrugados, morados, rositas, gorditos, gorditas, ¿no? Y hay veces hasta tienen una cara que solamente una madre los puede amar, pero pero así son los niños, ¿no? Y si naciste es feo, ahí, yo no digo nada, bueno, pero para una madre todo bebé es precioso y hermoso. Pero fíjate, verdaderamente este niño ha de haber estado, podemos decir, bien guapo, perfecto en sus ojos, pero también era hermoso ante Dios. Y todo bebé es hermoso ante Dios. Ella, fíjate, no sabía que le había dado luz al bebé que sería o que fuera el Salvador, el libertador. Ella no sabía esto. Pero fíjate, nació en este tiempo que todo niño muriera a la mano de Faraón en el río. Fue en este tiempo que nació. Entiendan que por 3 meses esta madre, podemos decir, estaba viviendo en terror, en un gran temor de que lo descubrieran. ¿Se imaginan cada vez que lloraba el niño? Tomen nota que el nombre de la madre no es mencionado aquí en la historia. ¿Por qué? Porque el enfoque es el niño. Ya después nos enteramos que se llama su madre Jocabed y su padre Amram.
Éxodo 6:20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Lo que tenemos que entender de esta madre es que ella y su esposo verdaderamente vivían por fe. Muy importante, vivían por fe. ¿Te imaginas? Manden todo niño al río. Y ellos desobedecieron. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fíjate, por fe. Entonces tenían una relación con Dios, creían en Dios. Este hogar honraba a Dios. Este matrimonio tenían el temor de Dios en el hogar. Y como ellos confiaban en Dios, fíjate, escondieron al bebé por 3 meses. Vieron ahora los dos que era un niño hermoso. Y ellos no temieron el decreto del rey. Siempre es mejor tener temor de Dios que tenerle temor al hombre. Esta pareja, este matrimonio, estaban determinados a vivir por fe. Yo digo, qué gran ejemplo para nosotros, para nuestros matrimonios. Un matrimonio que escogen vivir por fe. Cada pareja cristiana, cada padre, cada madre, necesita entender que en criar a nuestros hijos, verdaderamente tiene que ser en fe. Tiene que ser en fe. ¿Cuántas veces no salen de la casa? Y solo es porque es en fe que lo permitimos, porque sabemos la maldad que existe en el mundo. Es en fe que nosotros como padres oramos por nuestros hijos. Es en fe que los entrenamos y los dejamos ir al mundo. En fe. Y a veces no es fácil. Porque los conocemos. Pero también conocemos a nuestro Dios. Y sabemos el poder de la oración. Fíjate, nuestros hijos florecen cuando los criamos en amor y en fe, no en temor. En amor y fe. Y este niño Moisés, fíjate, sería mandado al mundo mucho más temprano que una madre o padre quisiera enviar a su hijo. De 3 meses. Fíjate, son esos momentos de desesperación que nos exigen hacer medidas desesperadas. Ahora, cuando ya no lo podía esconder, el versículo 3, pero no pudieron ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Podemos decir, ella ya no lo aguantaba el niño. Tan bello que era, pero ¿qué? Llorando, siempre teniendo hambre, pañales que cambiar y seguir, ¿qué? No, escondiéndolo. Bebé guapo y no le iba a servir de nada si lo descubrían. Pero desde el principio Moisés fue agradable ante los ojos de Dios. Hechos 7:20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Bueno, podemos ver que antes que lo enviara
a los hipopótamos, a los cocodrilos, ¿no? Porque eso es así el mundo, ¿no? Los vamos a enviar. Ella hizo todo lo posible para darle una oportunidad de ser salvo. ¿Cómo? Vemos que ella preparó una arquilla para que no se hundiera. Poner este bebé en la arquilla solo pudiera haber hecho por fe. Imposible para una madre cumplir esta obra de amor sin fe. Sin fe. Ya vimos que era una mujer de fe, era un matrimonio de fe. Yo creo que oraron, yo creo que estaban confiando en Dios. Podemos decir, la vemos a ella por fe, regresó a su hijo a Dios, solo por fe. Y ella sabía que Dios le había dado este bebé y ahora ella se lo entregaba a Dios. Fue su fe que le trajo paz y conforte. Si ella hubiera pensado que este niño no viviera, no lo hubiera enviado. Es la razón que mandó, fíjate, a su hija. Recuerda que las hijas no se mencionaban, pero tenían su hija María, para ver lo que Dios iba a hacer con este bebé. Versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Jocabed confiaba en Dios, confiaba en su plan, y es aquí que vemos y entendemos el segundo punto de salvación. Dios es el que ha cumplido la salvación a través de la historia humana, de la humanidad. Es Dios. Este era el plan de Dios. Este bebé, Moisés, iba a ser el libertador de Israel, el librador de Israel. Moisés viene del linaje de Leví. Ya vemos que sus padres son identificados con esta tribu de Leví, esta tribu de Israel. Éxodo 6, 16 al 20 dice así: estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Cot, Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Cot, Amram, Isran, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Cot fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi, estos son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, fíjate aquí dice, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces, de esta tribu vienen los sacerdotes para que podamos entender. Y Moisés sería quien los librara de Egipto. Tercer punto, salvación de Dios, versículos 5 al 10, la primera parte del versículo 10. Versículo 5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Dios, fíjate, Dios estaba obrando en medio de todo lo que estaba pasando ahí en el río. ¿Quién más pudiera haber dirigido un plan tanto como este? ¿Quién más? Fíjate, en el mero río que deberían de haber ahogado, matarlo, lo ha salvado. La hija del mero rey, quien puso este decreto de muerte, tuvo compasión sobre este bebé. La madre que amaba a este bebé, se le va a llegar a pagar un salario por crearlo. Dios. Este es el plan de Dios. Solamente Dios pudiera haber orquestado este gran plan de salvación.
Y ve su mano en todo este plan. Entonces aquí vemos, fíjate, el tercer punto de salvación. Salvación es la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Si estás confiando en salvarte por otro camino, no es salvación de Dios. Vemos la obra de Dios obrar en esta historia. Vemos que el gran plan de Dios va flotando, fíjate, en esa pequeña arquilla, flotando en el río. Es en el versículo 3 que la llama arquilla, y este término solo existe solamente en otro lugar en la Biblia. Esto es la historia de Noé, en Génesis 6 al 9. Dios salvó a Moisés en la misma manera que salvó a Noé. Y hay que entender que estas dos historias en realidad son un paralelo. Salvación vino a través de obediencia en una arca. Fueron salvos de ahogarse y de la muerte. ¿Por qué? Por su obediencia. Y la hija de Faraón, fíjate, descendió a lavarse al río. Y fíjate también, Dios estaba obrando en la hija de Faraón. Ella descendió al tiempo propio, se fue a bañar al mismo tiempo exacto que la arquilla iba flotando. Entonces podemos entender que este día era sábado. Se están rascando la cabeza, ¿verdad? ¿Saben por qué? Pues porque se iba a bañar. Era sábado, ¿no? Ella tuvo compasión sobre este bebé. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo sabía que este era un niño de los esclavos? ¿Cómo sabía que él era hebreo? Pues era obvio, ¿no? Circuncisión. Es todo lo que tengo que decir. Y es posible que la razón que tuvo compasión de él y también los instintos maternales, ¿en qué? La movió. Yo creo que Dios usó las lágrimas del bebé para mover el corazón de la hija de Faraón. Versículo 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Fíjate, su hermana. Luego le dice en otras palabras: fíjate, yo conozco a quien te puede ayudar. Te la recomiendo. Ella lo va a crear como si fuera tu propio hijo. Vas a ver. Te lo va a cuidar muy bien. Y vemos que Dios usó las palabras de María para arreglar un trato para que su madre cuidara a su hermanito. Fíjate, y no nomás criarlo, ponte a pensar, le iban a pagar por criar a su propio hijo. ¡Wow! ¡Qué gran bendición!, ¿no? Increíble. Solamente Dios. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y yo no estoy seguro que el plan de Faraón iba a funcionar, hubiera funcionado aún con este niño. Porque fíjate, si Dios está usando a Jacabed, está usando a María y también está usando la hija de Faraón en contra de él. Todas estas mujeres en contra de él, ¿cuándo iba a ganar? Era una imposibilidad. ¿Ven? Y Dios está orquestando todo esto. Y me pongo a pensar y yo me rasco la cabeza. Fíjate qué tan complejo es este plan para que todo esto funcionara. Y el plan de salvación de Cristo Jesús. Y todas las profecías que se iban a cumplir.
Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces vemos un cuadro del futuro en Moisés y de lo que iba a pasar. Porque el Antiguo Testamento pinta de lo que estaba por venir. Qué bendición que nosotros tenemos la Biblia completa y podemos ver las historias y hacer el contraste y las comparaciones. Ya vimos que José era un tipo de Cristo, Jesús, Moisés. El versículo 9 dice así: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Te imaginas? La hija de Faraón entregó a su nuevo hijo a su verdadera madre. ¿Y todo por qué? Porque su mamá tenía fe y se lo dio en las manos de Dios. Se lo dio a las manos de Dios. Y es más, le pagó para que lo criara. Qué gran gozo remover el temor, oír la voz del bebé sin temor, su llanto, poder cambiar pañales, gozarse con el niño sin el temor de que iban a venir a matarlo. Porque ahora era protegido por la mera mano de quien lo quería matar. Jocabed aprendió que en la salvación, fíjate, y esto es importante para nosotros, Dios satisface los deseos del corazón. Increíble, increíble. En los Proverbios nos dice que Él nos da los deseos de nuestro corazón. Pero vemos que ella, fíjate, solo tenía 2 o 3 años para enseñarle, instruirlo de las cosas más importantes. Y eso era instruirlo en los caminos de Dios. Por 3 años sería creado en un hogar piadoso. Y hay veces uno dice: no, pues es bebé, es que no, fíjate, los bebés en la cuna oyen la palabra de Dios, oyen alabanzas de Dios, de 1 año, de 2 años, de 3 años. Y algo ya les mueve, el espíritu. ¿Cómo sus padres han de haber orado por este niño? Por 3 años, orando por él. Que él se recordara de Dios, que honrara a Dios, que este niño creciera a conocer la voz de Dios. Y las peticiones, las oraciones de ellos fueron contestadas. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. No impidas que vengan los niños a Jesús. Vemos el plan de Dios aquí. Que Él toma algo tan débil como un bebé para comenzar una obra, fíjate, en enviando un bebé. Pero lo hizo con Isaac, lo hizo con José, lo hizo con Samuel, con Juan el Bautista y al fin con nuestro Señor Jesucristo. Dios usa lo más débil para derrotar los más poderosos enemigos. Cuando soy débil, Él es fuerte. Primera de Corintios 15, 25 al 28. Dice: preciso es que
que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Increíble, ponte a pensar. Moisés fue enviado para destruir el enemigo de Dios, Faraón, que se hacía, y ya vimos esto, el Dios con D minúscula de Israel. ¿En qué? En esclavizarlos. Queriéndolos mantener en esclavitud, sirviéndolo a Él en vez de servir al Dios verdadero. Moisés, fíjate, fue adoptado a la familia de Faraón, pero él siempre sería el hijo de Jocabed y Amram. Versículo 10, primera parte. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. Fíjate, Moisés no creció siendo un esclavo, pero un hijo. Moisés disfrutó una posición favorecida en el país. Fue educado en las mejores escuelas, la mejor sabiduría del tiempo para servir en el gobierno egipcio. Hechos 7:22 nos dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. El plan de Dios. Cuarto punto, el nombre del Salvador. El versículo 10b nos dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés significa nacido o hijo. Y suena de forma semejante a la palabra hebrea para sacado de, dándonos el entender, ¿sacado de qué? Del agua. Toda la historia de Moisés es que él sería un salvador, pero no el Salvador. Moisés solo era un cuadro de lo que venía. El Éxodo no solo fuera la salvación de los israelitas, pero también la salvación para todo el mundo. Y tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque Éxodo 12:38 nos dice así. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Cuando salieron de ahí, porque Dios, fíjate, siempre ha querido salvar a toda clase de gente, incluyendo a los egipcios. Dios hiciera, fíjate, ser conocido a los egipcios. Recuerden lo significante de Egipto en los tipos. Recuerden el primer estudio, hablé de tipos. El primer estudio de Éxodo cubrimos esto y tipos. ¿Qué es esto de tipos? Egipto es un tipo del sistema del mundo. Está opuesto a Dios y al pueblo de Dios. Trata de mantener al pueblo de Dios en esclavitud. Isaías 19:21 nos dice, Jehová será conocido de Egipto. Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, irán sacrificio y obligación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y Dios bendiciera a Egipto. Fíjate, a un sistema del mundo tanto como el país. Isaías 19:25 dice, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces, fíjate, estas promesas se cumplieron, no en ese tiempo, pero en el futuro. El pasado para nosotros, porque fue el día de Pentecostés. Cuando Dios habló a través de varias lenguas. Cuando estaban ahí todos los judíos de varios lugares del mundo. Y la salvación en realidad es para todo pecador en el mundo.
Cristo murió en la cruz por todo pecador. Pero solamente viene la salvación a todo aquel que cree, que recibe al Señor como su Salvador. La salvación se encuentra solamente en el gran plan de Dios. Y este plan, podemos decir, ya estaba desde el principio. Vimos en Génesis que hizo esa promesa. Pero se llegó a cumplir cuando nació un bebé. Y el bebé no era Moisés, era un cuadro de lo que estaba por venir. Pero el bebé era Jesús. Dios en carne. Para que fuera el sacrificio perfecto por nosotros. Murió en la cruz por nuestros pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Este es el Evangelio. Hebreos 3:3 nos dice, en la Biblia en lenguaje sencillo, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa, el que la construye es más importante que la casa misma. Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ponte a pensar. En todos estos detalles que vemos que Dios está obrando en su plan de salvación hasta el último detalle. El plan de Dios de salvación a través de la historia de la humanidad se ha hecho nuestra salvación. Y una vez más, esta salvación solamente en Cristo Jesús. ¿Qué es la aplicación aquí? ¿Qué nos podemos llevar? Anoté 6 puntos, se los doy en 2 categorías. Lo que podemos aprender de salvación, primer punto es Dios triunfa sobre el mal. 2, Dios es el que ha cumplido la salvación a través de la historia humanidad. 3, salvación es la obra de Dios, desde el principio hasta el fin. 4, Dios satisface los deseos del corazón. Ahora, consejos para la familia. 3 puntos aquí. El primer punto, un matrimonio que tiene temor de Dios es un matrimonio que le trae honra y gloria a Dios. Amén. Segundo punto. Tenemos que determinar que en nuestros matrimonios vamos a vivir por fe. 3, nuestros hijos florecen cuando los creamos en amor y fe, no en temor. Amén.